las torturas más sanguinarias y crueles de la Santa Inquisición. A lo largo de los años han sucedido atrocidades que solo imaginar dejan helado a cualquiera. A lo largo de la historia han quedado marcadas muchas de estas, y sin imaginar las que no conocemos. Hoy voy a nombrarte solo algunas de las horribles torturas de la Inquisición. La Inquisición fue un movimiento fundado por la Iglesia Católica, también conocida como la Santa Inquisición. Tiene el objetivo de suprimir herejes o demonios, brujas y otra clase de seres malignos. Si bien no es la justicia correcta y está sabido que no debemos hacer el papel de Dios y castigar seres humanos a otros, es obvio que no eran herejes reales, que lo más seguro era que por equivocación o por errores, personas normales eran castigadas de esta manera. También por no creer en la iglesia podía ser llevado a estas torturas. Es decir, de todas estas personas que fueron sometidas a toda esta clase de tortura, ¿será que de verdad alguna lo merecía o será que no? A continuación, te presento las 8 torturas más horribles de la Santa Inquisición. Número 8. El potro. El potro fue una de las máquinas más conocidas de la Edad Media, por su sencillez, facilidad de construcción y efectividad a la hora de que el reo dijera lo que los inquisidores querían escuchar. Todas estas cosas hicieron que el potro fuera una de las máquinas más famosas de aquella época. En este se ponían a los presos, eran amarrados de sus brazos y piernas, y estas cuerdas estaban unidas a una palanca giratoria, el cual el torturador podía girar y aumentar cada vez más la presión sobre los brazos y las piernas del reo. Esto era sumamente doloroso. Esto podía dislocar, romper ligamentos o partir huesos. Incluso si el torturador daba demasiadas vueltas, podía arrancar algún brazo o una pierna del reo. El dolor que sentía el reo era un dolor impresionante. Usualmente esa tortura podía durar varios días. Podía tener 2 partes. La primera buscaba amedrentar al preso y hacerlo hablar. Si esta ya no tenía efectividad, pasaban a un nivel más alto de dolor para que al final pudiera decir lo que ellos querían escuchar. No necesariamente tenía que ser verdad, pero sí lo que los inquisidores querían escuchar. De no ser suficiente, incluso podían, mientras estaba ahí amarrado, quemarlo con fuego en las costillas, abdomen, incluso las piernas. Después de estar en esta máquina, incluso solo con unas pocas vueltas, ya al preso le era imposible dar al menos 2 pasos. Es más, no podía casi ni mantenerse en pie. Número 7. El aplastapulgares. El aplastapulgares era un artefacto metálico en el cual se colocaban los dedos de las manos o los pies de los prisioneros. Este tenía un tornillo a los lados, el cual al girar el tornillo iba apretando cada vez más los dedos del prisionero. Esto causaba un dolor increíble. Los textos lo definen como un utensilio sencillo, pero extremadamente doloroso. Número 6. El tormento de agua. El conocido como tormento de agua era uno de los más imaginativos. Su utilidad era tal que al día de hoy todavía se usa en algunas cárceles de los Estados Unidos como forma de interrogatorio. En este tiempo se ataba de manos y pies al prisionero, se sentaba en una silla, su nariz era tapada y sus ojos vendados. Luego se metía un trapo en la boca del prisionero, se vertía el agua que se iba filtrando por el trapo hasta llegar al estómago del prisionero. La cantidad de agua era tal que el tormento del prisionero terminaba cuando su estómago reventaba de tanta agua que había tragado. La sensación de ahogamiento es insoportable y horrible. Número 5. La pera vaginal. La pera vaginal era un artefacto metálico el cual se introducía en la vagina de la mujer y con una especie de mariposa giratoria él se iba expandiendo y ocasionando dolor y desgarramiento en el interior de la persona. También se utilizaba con hombres homosexuales, que era una aberración para los inquisidores, es decir, eran herejes y pecadores. Este artefacto era totalmente horrible ya que desgarraba desde el interior de la persona, ocasionando un dolor muy intenso, sangrado y un daño colosal por dentro de la persona. Número 4. La garrucha. Esta tortura, al igual que el potro, era bastante sencilla, pero no menos dolorosa, ya que consistía en amarrar al prisionero de sus muñecas, los brazos iban por detrás de la persona, era colgado y dejado caer a la altura de no tocar el suelo. Al caer, el prisionero tenía una gran presión sobre sus hombros, el cual podía desgarrar ligamentos, romper huesos, dislocar los hombros.
causaba un gran daño en los brazos. Era demasiado doloroso, ya que también incluso podía, después de intentarlo la primera vez, ya con el daño ocasionado lo seguían intentando muchas veces. Imagínate nomás tener ya los brazos lesionados y volver a ser llevado a esto. También se incluía un peso amarrado a los pies de la persona, el cual ponía más presión sobre la caída y más dolor ocasionaba. Número 3. La cuna de Judas. Este instrumento era la verdad muy sádico y grotesco. Consistía en una pirámide ubicada más o menos a 1 metro del suelo con una base de madera. Lo más horrible de esta tortura es que el prisionero era atado sobre esa pirámide, no tocándola. Él estaba a una altura y el verdugo controlaba esto con una cuerda. Él podía dejarlo caer desde la altura que él deseaba y así el dolor iba variando. Era bastante horrible. Este artefacto se metía en la vagina de las mujeres o en el ano de los hombres, depende de lo que fueran acusados. Este instrumento fue usado para muchas de las mujeres acusadas de ser brujas. La verdad era una tortura horrible y extremadamente dolorosa, muy sanguinaria y sádica. Uno de los peores en mi opinión. Número 2. La doncella de hierro. La doncella de hierro, aunque se piensa que no se llegó a usar en tan repetidas ocasiones como los anteriores, era muy enfermo y también doloroso. Incluso era una muerte muy lenta que ocasionaba este artefacto. El artefacto consistía en un sarcófago de hierro. El interior estaba lleno de agujas. Se metía a la persona en él y se cerraban las puertas. Lo peor de este artefacto es que las agujas no llegaban a penetrar los órganos vitales. Es decir, el dolor era muy intenso, pero demasiado lento a la muerte. Podías durar ahí hasta 3 o 4 días vivos, experimentando este horrible dolor. Cualquier movimiento ocasionaba que el dolor se intensificara. La víctima sufría ahí por días y no le quedaba más opción que esperar su lenta muerte. Era totalmente doloroso, muy sanguinario y horriblemente sádico, la verdad. Número 1. La sierra. Probablemente uno de los más sádicos y horribles de todos. Aunque ninguno de los anteriores se queda atrás, este era extremadamente sádico y horroroso. Esta tortura consistía en colocar al prisionero cabeza abajo, con las piernas abiertas. Podía ser un hombre o podía ser una mujer. Habían 2 torturadores, uno a cada lado. Estos tenían una sierra, la cual ponían entre las piernas del torturado. Lenta y dolorosamente iban pasando la sierra de un lado a otro, cortando y destrozando a la víctima. Lo peor de esta tortura es que antes de llegar a los órganos vitales podían pasar la sierra una y otra vez, ocasionando un horrible dolor y una lenta muerte. La verdad, a pesar de que no parezca una muerte muy lenta, para el intenso dolor que sentían, la sierra demoraba un poco al llegar a los órganos vitales. Mientras tanto, el prisionero sufría este intenso dolor. Solo imagínate tener una sierra ahí abajo, pasándola de un lado a otro, experimentando ese horrible dolor por al menos 20 minutos. Coméntanos qué te ha parecido el video. Deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima.